Bueno, pues situación de José Luis Rodríguez Zapatero y su acercamiento a una corte internacional. Lo digo abiertamente porque ya hay opositores venezolanos que están hablando de, vamos a dejarnos de historias, ya sabemos que José Luis Rodríguez Zapatero está en connivencia con un narcodictador llamado Nicolás Maduro, vamos a empezar a actuar en los tribunales. Lo que les vamos a explicar hoy es lo que está pasando por la cabeza de mucha gente en Venezuela. Uno de ellos, Julio Borges, lo van a escuchar y van a ver las cosas que le hizo José Luis Rodríguez Zapatero, que evidentemente son querellables, son llevables, obviamente, a una corte de justicia. Va a ir explicando qué es lo que pasa aquí, ¿vale? Porque si efectivamente lo que dice Julio Borges se puede demostrar, se puede testificar, se puede incluir en una querella, cuidado con el futuro de José Luis Rodríguez Zapatero. Venimos de ver la escena dantesca de que en una embajada española se haya permitido / colaborado con coacciones y amenazas a un líder electo por vías democráticas para que tuviera que salir del país bajo amenaza de muerte para su familia o para él. Y ha tenido que abandonar el país debilitando la opción democrática y permitiendo, por lo tanto, el afianzamiento de un narcodictador llamado Nicolás Maduro. Bien, se lo vamos a explicar paso a paso y vamos a ir escuchando a Julio Borges, porque lo que dice es de tal gravedad que efectivamente, si se decide la oposición venezolana y lleva ante los tribunales a José Luis Rodríguez Zapatero, cuidado con lo que puede pasar aquí. Lo digo porque José Luis Rodríguez Zapatero está actuando con respeto y respaldo, palabras textuales, del gobierno español, de Pedro Sánchez. Pero vamos a escucharlo. Julio Borges, primera intervención. Prepárense porque vamos de menos a más. Escuchen el primero de los audios. Sí, es que se trata, en todo caso, de una especie de asesino en serie de la democracia, ¿no? Expresidente de la Asamblea, es uno de los máximos líderes, totalmente vinculado obviamente a la oposición democrática contra un dictador. Es una de las personas cercanas a María Corina Machado y, por supuesto, a Edmundo González Urrutia. Dicen, ¿habrá exagerado con lo de asesino de democracias? No, es que a lo mejor le puedes hasta quitarlo de democracias. Escuchen. Y en mi caso han venido 5 órdenes de cárcel, me quitaron mi casa en Caracas, donde vivía con mi esposa y mis hijos. Lamentablemente gente en alrededor como Fernando Albán fue asesinada. Su mano derecha fue asesinado. ¿Con quién negoció él la situación? Es decir, exactamente lo mismo que hicieron con Edmundo González Urrutia. ¿Sería quizás con Zapatero? Escuchen. Delcy Rodríguez y Zapatero. Y cuando yo me negué a firmar, fueron 3 días de una enorme presión, donde era, vas a ir preso, vamos a ir contra tu familia. Zapatero particularmente decía, tú no has visto mi peor cara. Si ustedes no firman, ustedes van a ver lo que les va a pasar. Zapatero dijo, tú no has visto mi peor cara, si no firmas vas a ver lo que te va a pasar. José Luis Rodríguez Zapatero, esta es la acusación, ¿vale? Julio Borges está barajando y se está hablando con los equipos jurídicos de la oposición si pasan directamente a tribunales, que desde mi punto de vista es obviamente lo que tienen que hacer. Esto es una aberración de tal calado que es impresentable, absolutamente inadmisible, ni en derecho internacional, ni nacional, ni en el más mínimo atisbo de respeto a los derechos fundamentales. Quiero que recordemos estas escenas, ¿vale? Ahora con las explicaciones en la mente de Julio Borges, lo que le hicieron a él y lo que puede haber ocurrido aquí. Esta sede es la Embajada Española. Esta persona, Delcy Rodríguez, ya se ha convertido en una habitual de España, pese a que tenemos una prohibición de dejarla entrar en cualquier Estado miembro, por supuesto España. Y la embajada y la residencia del embajador forman parte de España. Ese es el estatus que tienen las embajadas, ese es el estatus que tiene la residencia del embajador. Esta foto, acredita que le hemos dejado entrar a una narcodictadora. ¿Para qué? Para a Edmundo González Urrutia presionarle y coaccionarle. Bien, lo hicieron, sí, con todo tipo de lujo y detalles. De hecho, grabaron audios, grabaron instantáneas. ¿Para qué? Para certificar que el que estaba firmando efectivamente era el presidente electo venezolano. ¿Y qué ocurrió después? Pues que nuestro embajador, Ramón Santos, nuestro embajador en Caracas, le acompañó al avión, le faltó empujarlo para meterlo, y se quedó esperando a que se cerrara la puerta, porque hemos estado en connivencia en una maniobra de coacciones y amenazas. Bien. Tenemos también el testimonio, ya se lo hemos puesto en otras ocasiones, de José Luis Rodríguez Zapatero diciendo que esto también pasó por sus manos. Y tenemos el testimonio de Julio Borges. Yo no sé si está a un paso o no está a un paso de una corte internacional. Lo que sé es que las pruebas son tan evidentes que como alguien dé el paso, posiblemente José Luis Rodríguez Zapatero tiene que acabar dando explicaciones muy serias ante una corte judicial sobre lo que está pasando con una narcodictadura que está permanentemente asesinando a opositores, permanentemente secuestrándolos y permanentemente llevándoselos a una prisión denominada La Tumba. Por ello se pueden imaginar por qué, donde las violaciones con el cañón de una K-47 son lo habitual y lo de menos. Esperemos que den ese paso contra José Luis Rodríguez Zapatero.
¿Usted conoce al señor Víctor de Aldama? A Víctor le conocí en San Petersburgo, a la vez que a Begoña. También es verdad que se ha confirmado que trató estos negocios con el comisionista de la trama Coldo, que es este señor, que es Víctor de Aldama. No lo sé. Lo que sí sé es que él era una persona que estuvo un tiempo empleada por Global y a través de la dirección. No sé si se compartirían estos negocios con él o no. Primero le pregunta, dice, por Víctor Aldama, dice, Víctor, hombre, claro, Víctor. Y luego dice, oye, estaba de comisionista en la trama Coldo, que lo sabe toda España. No, yo no soy consciente. Debe ser la respuesta estándar que se está implantando. Bueno, bienvenidos Raúl Vilas, Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estáis? Carlos. Vamos a hablar de Laufer, Leticia Laufer. Bien, pasó efectivamente por la comisión de investigación, hay algunos, se le caía demasiado la boca, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Políticos, ¿qué quieren que les diga? Lo cierto es que va y resulta que se pone Miguel Ángel Pérez a investigar y anda, salen una serie de sociedades, las suyas, oye, existen y tal, pero muy tranquilas. Y de pronto, pues dice Miguel Ángel, venga, vamos a mirar un poco en la órbita familiar, ¿no? Cuando tú quieres que algo llegue, pero llegue por otra vía, pues la órbita familiar, ¿no? Si no te puedes fiar de tu familia, pues apaga y vámonos. Y va y resulta que la empresa familiar, anda, que ha tenido una explosión de contratos públicos. Diríamos, de actividad privada, no, de contratos públicos. Y de ayudas, ayudas también. 7,2 millones, Miguel Ángel, en contratos públicos y 200.000, 300.000 euros adicionales en ayudas. No valía con los contratos públicos y dijeron, oye, vamos a poner, hombre, un poquito de ayuda, que si no esto se va a quedar muy solitario. Pues así es, Carlos, es la empresa Tecnivial S.A. que preside pues, el padre de Leticia Laufer y el que es consejera delegada, su hermana Arantxa. Y la verdad es que es muy curioso, porque aquí cada uno que saque sus conclusiones, nosotros hablamos de datos que figuran en el registro mercantil, puros datos. Y lo que nos dicen esos datos es que coincidiendo con la dirección de Guacalúa por parte de Leticia Laufer y con su amistad ya reconocida, porque en el Senado no lo reconocía claramente, pero ante el juez Peinado sí reconoció que tenía esa estrecha amistad con Begoña Gómez, pues coincidiendo con esos dos hitos, de repente la empresa familiar de Leticia Laufer pues consigue 7,2 millones de euros en contratos que ha adjudicado pues, el Ministerio de Fomento, Adif, Renfe, el Ministerio del Interior, casualmente algunos de ellos coincidentes con otras tramas de corrupción como el caso Coldo, y luego todo es complementado con esos 300.000 euros en ayudas y subvenciones del Ministerio de Economía y Hacienda, del Ministerio de Industria y casualmente también, Carlos, pues una de las empresas que está siendo investigada por hacer adjudicaciones a Barrabés, que es la empresa pública Red.es. Red.es, que es un clásico, ¿verdad? Ya es un clásico, la gran explosión que tuvo en determinados contratos, Barrabés, le vino efectivamente de Red.es. Bueno, varias ideas, para que les queden claras, se las vamos a poner aquí, las estaba mencionando ya Miguel Ángel Pérez, pero para que les queden muy claras. Leticia Laufer es amiga de Begoña Gómez. Coincidió en un montón de cosas, ya está reconocido. Leticia Laufer hay veces que dice, no, pero no tanto, no, pero hace mucho que no hablo. Bueno, no sabemos si hace mucho que no habla, o hace mucho que sí habla, o hace muchas veces que habla, no lo sabemos. La cuestión es que aparece relacionada en un tiempo en el que ocurrieron muchas cosas. Las cosas en concreto que ocurrieron fue que desde que Pedro Sánchez le promete una sede gratis a la Organización Mundial de Turismo, enero de 2019, ese mismo mes se registra una sociedad llamada Guacalúa. Y en Guacalúa trabajó esta persona, era nada más y nada menos que la directora. Venía, por cierto, de trabajar en Barrabés, o qué casualidad, lo digo porque la sede de Guacalúa era de Barrabés. Curiosas coincidencias. Bien, y a partir de ahí, en septiembre, San Petersburgo, lo mencionaba la propia Laufer, y en San Petersburgo parece que inician un montón de contactos, un montón de explicaciones a un montón de cosas. Llegan a determinados acuerdos y se anuncian allí, por ejemplo. Bueno, entre otras cosas, el IE, que es el que lanza el Africa Center, donde está la directora Begoña Gómez, justo en San Petersburgo es donde anuncia una alianza con la OMT para sacar una agencia internacional, la de la Organización de Naciones Unidas. 30.000 ejecutivos lleva formados en estos momentos para formar a ejecutivos internacionales en turismo. Y ese acuerdo lo consigue el IE con la OMT, que la OMT está metida en el lanzamiento de Guacalúa, y va y resulta que lo consigue el IE donde está, en el Africa Center, trabajando Begoña Gómez. Sé que suena a embrollo, es un embrollo, pero a que le suena un embrollo lucrativo, no me extraña. Bien, vamos con los datos por remarcarlos. Efectivamente, 6,3 millones en contratos públicos entre el 19 y 2023. Es justo el periodo de lo que se está investigando. Del tema de Begoña Gómez, justo el periodo. Procedentes del Ministerio de Transportes, Adif y Renfe. Transportes, Adif y Renfe, qué curioso,
justo uno de los protagonistas esenciales de la trama Koldo. Bien, dejémoslo ahí. Casi 900.000 euros en contratos públicos en 2023 procedentes de Interior, 681.000 en un primer contrato, 205.000 en el otro. Interior también estaba en los contratos de la trama Koldo. Bien, número de contratos totales, 26 más los 2 de Interior, y subvenciones, entre otras muchas, porque al final llegan a 300.000, 12.000 procedentes de Red.es. ¡Qué casualidad! Metida en los contratos a Barrabés. ¡Qué casualidad! Cuando recibe las cartas de recomendación ¿de quién? De Begoña Gómez. ¡Qué casualidad! A través de X empresa que multiplica a partir de ese momento por 141 veces el importe conseguido en concursos públicos. Yo no sé, para Óscar Puente, mensaje, para Pachi López, menos mal que ustedes no ven indicios. Si se quitan las gafas de madera, a lo mejor ven algo, Raúl. Claro, es que, pues si fuera poca casualidad todo esto, que justo la empresa de la familia de una amiga, Begoña, facture todo eso, pero casualmente Barrabés también gana contratos públicos. Sí, sí. Casualmente Javier Hidalgo está implicado en un rescate millonario Público de su empresa. Casualmente todo esto se hace y siempre está por el medio el comisionista de la trama Koldo. Entonces, ¿hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde se agota el margen de casualidad? Y ya estamos en causalidad, porque yo creo que aquí hay mucho más de causalidad que de casualidad. No, sobre todo, Raúl, fíjate que hay una cosa que es básica. Alguien puede pensar que es casualidad, sí, allá cada uno. Alguien puede pensar que es causalidad, por supuesto, pero evidentemente en cualquiera de los dos casos está justificada la investigación judicial. Hombre, Porque por como poco hay supuesto. duda. Como y tú poco hay puedes duda. decir, hombre, se puede ser amiga de Begoña y que tu familia, pues tal. Pero es que aquí parece que no hay ni un amigo de Begoña que no esté facturando con algún ministerio a través de una empresa familiar o de alguna manera. Y ahí- Miguel Ángel, déjame que le escuchemos a Laufer y te voy dando la palabra. Primera declaración de Laufer, atención. ¿Le consta que la señora Begoña Gómez se reuniera con Javier Hidalgo cuando estaban tramitando el rescate a Europa por parte del Gobierno? Bueno, es que yo creo que realmente las veces que se ha visto Javier con Begoña, que yo conozca, he estado yo presente. Luego ya no sé si habrán tenido, y ha sido en San Petersburgo cuando nos conocimos, en unos premios en Fitur. Javier y Begoña. Si has estado 2 veces, ¿tú le llamas a la mujer del presidente Begoña? Hombre, ella se autodenominaba Bego.fundraiser, Bego conseguidora de fondos, pero era ella misma, sobre ella misma, Begoña. ¿Y Javier? Javier se refiere a Javier, al CEO de Globalia, a Javier Hidalgo. Si no tienes mucha confianza, ¿tú les llamas Javier y Begoña? Bueno, no sé, podríamos llegar a Javi Bego, pero vamos, ya serían sus hijos, poco menos. Javier y Begoña. Hay que decir, Carlos, precisamente sobre eso, que la declaración de Leticia Laufer el pasado 26 de agosto ante el juez Peinado, una de las cosas más llamativas es la familiaridad con la que habla de Begoña. Porque no habla de Begoña, y de Begoña Gómez o de la esposa del presidente del Gobierno, habla todo el rato de Begoña. Es como si fuera su colega, que es lo que es, ¿no? Es su colega, es su amiga, y aunque en el Senado era más reticente, ante el juez lo reconoce. Y luego un aspecto clave en la investigación, Carlos. En las investigaciones, cuando se está pues escudriñando empresas cercanas al entorno de la corrupción que han recibido empresas públicas, lo que se busca es el posible retorno monetario de esas adjudicaciones a las personas. Y aquí simplemente se da la casualidad que la empresa familiar de Leticia Laufer, Tecnivial, ella es asesora de finanzas e innovación de la propia empresa. Es decir, eso es muy importante de cara a la investigación, porque eso es el punto de retorno presuntamente del dinero que se podría haber adjudicado, por supuesto, legalmente a una empresa, y que eso podría retornar a través de facturas, no digo que haya sucedido, digo que podría pasar a la propia Leticia Laufer. Bueno, pues déjame que te ponga otro corte, que con este te vas a poner las botas. Con lo cual es que a mí no me entra en la cabeza que a día de hoy Guacalúa, con los datos en la mano, piensen que se constituyó para acercarse a una señora que es la mujer del presidente del Gobierno, cuando el rescate se empieza a hablar durante o después de la pandemia de 2020 y Guacalúa se registra en febrero de 2019 y ya había hecho antes del registro la primera competición de la mano de OMT en el año 2018. Hombre, se le olvida ahí mencionar a Laufer que esa competición a la que se refiere, que es una competición de startups, la hace Guacalúa, que es de Globalia, en las sedes de Barrabés, el de las cartas de recomendación, y la hacen, ¿saben con quién? Con el Africa Center. ¿Quién lo dirigía? ¡Anda, Begoña Gómez! Se le olvidó mencionarlo
en la declaración. Por cierto, mensaje a nuestros queridos políticos, ¿qué tal si se leen los periódicos y se estudian las cosas? Lo digo para que en las comparecencias sepan qué contestar o qué recontestar o qué decirles. Porque empieza a dar un poquito de vergüenza el darse cuenta de que los que estamos investigando estos casos, si nos pusieran en esa posición, les apretaríamos de tal manera las tuercas que se acababa el cinismo y las mentiras en 3 minutos. Pero claro, si no nos lo sabemos, es complicado, ¿verdad? No es que se te escapen vivos, es que salen volando como supercoco y no los vemos ni pasar, ¿verdad? Hay una confluencia clara, Carlos, de chiringuitos en esta trama. O sea, está Wacalúa, está el Africa Center, luego aparece por ahí la OMT Globalia sobrevolando. Es decir, aquí hay una confluencia de intereses económicos que tiene a todos estos personajes. Y desde luego ahora mismo la investigación podría abrir una nueva línea con esta información que hemos puesto encima de la mesa, porque obviamente aquí son todo casualidades, pues pasan muchas casualidades, pero siempre son los mismos protagonistas y los mismos personajes. Y desde luego el cambio de discurso de Leticia Laufer, de su declaración en el Senado, a luego el que tiene pues, ante el juez Peinado, en el cual pues, reconoce abiertamente la amistad con Begoña Gómez, también nos indica que a lo mejor tiene conocimiento de que hay algunos datos en la investigación que podrían dejarla como una mentirosa. Y luego otro aspecto importante, según la documentación que hemos ido desvelando en Libertad Digital, aunque nos han querido vender que bueno, pues que se puso Wacalúa en marcha por Globalia, pero que la parte de Barrabés era una cosa un poco anecdótica, que había montado un poco un sistema, un programa, etcétera. No, según analizamos la información, lo que nos damos cuenta es que era un chiringuito montado casi, no te voy a decir al 50%, pero es que era entre las dos partes, y una prueba de ello es que la propia Leticia Laufer viene de Barrabés, donde había estado trabajando antes. Por cierto, una pregunta muy sencilla. Dice Laufer que no le entra en la cabeza que Wacalúa se creara para acercarse a Begoña Gómez. ¿Wacalúa en estos momentos exactamente dónde está? Desaparecido ya. Ah, vale, o sea, se creó justo cuando empieza el acercamiento de Pedro Sánchez a la OMT, que es el que apadrina a Begoña Gómez. El mismo mes se crea Wacalúa, lo primero que hace es una competición donde está el Africa Center de Begoña Gómez. Wacalúa es el pasaporte para estar en todas las cumbres internacionales de la OMT, donde está Javier Hidalgo, Begoña Gómez y Víctor Daldama, comisionista de la trama Coldo, y Leticia Laufer, y en cuanto acaba todo esto desaparece. Ah, pues sí, no le entra a la cabeza, ¿eh? No, me ha quedado clarísimo, oiga, que no le entra a la cabeza. Yo, de verdad. Claro, es que la conexión entre el chiringuito de Hidalgo, que es más que un chiringuito, porque es la compañía Air Europa nada menos heredada... En Africa Center se dejó 1 millón de euros, ¿eh? Pero la conexión entre todos estos chiringuitos que comentaba Miguel Ángel es un señor que se llama Víctor Daldama, que creo que está... No sé cuál es su situación legal ahora mismo exactamente. Imputadísimo, diríamos. Sí, o sea, imputado por delitos muy graves. Y era el comisionista de la trama Coldo. Y que sabemos que además todos estos chiringuitos también confluyen en Víctor Daldama y todos acaban en la República Dominicana, donde el Partido Socialista sabemos que cada vez tiene más intereses, con lo cual... El Partido Socialista tiene muchos intereses y el Falcon debe tener una de gasolineras que no vean ustedes, porque ha ido 40 veces. Por decirlo con más precisión, socialistas, no el partido, sino personas socialistas de España, tienen muchos intereses. Otra información que hemos desvelado importante, Carlos, en Libertad Digital, es la consultora que monta Leticia Laufer, LLJ Consulting, que la monta en mayo, ¿vale? En mayo, y cuando le preguntan ante el juez Peinado de qué sociedad es titular, no contesta sobre esta sociedad. Y entonces de repente la acusación popular le dice, oiga, ¿usted no ha montado una sociedad hace poco? Y dice, ¡ah, sí! Y la Anda, ¿en qué estaría hace pensando? 3 meses. No, porque no le entraba en la cabeza. Claro. Se le había olvidado una sociedad que había montado hace 3 meses. ¿Y con quién la monta, Carlos? Que también lo publicamos en Libertad Digital. Con Juan Arrizabalaga, que fue director general de Globalia, que recordamos, el tal Arrizabalaga, se reunió nada más y nada menos con la número 2 del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, para pues un plan que habían pactado entre Globalia, el régimen de Maduro, etc. Delcy Rodríguez, que fue la que fue recibida por Víctor Daldama. Que también estaba en las conversaciones. No me entra en la cabeza, no sé cómo os puede entrar en la cabeza. ¿A quién no se le ha olvidado nunca una sociedad? Claro. ¿Cómo te vas a acordar de que estás con la mujer del presidente, el CEO de Globalia y el comisionista de la trama Coldo? Son cosas que se olvidan. Claro, y en una declaración ante un juez que sabes que está investigando eso, pero se le son olvida. cosas que no te entran en la cabeza. Bueno, 3 meses después y ya se la había olvidado. Vamos con más cosas que no entran en la cabeza. Leticia Laufer. Eran temas de proyectos de innovación y no se habló para nada del rescate. Aparte que, vamos, yo creo que son cosas internas que no tendría que estar ni yo ni otras personas presentes.
si se hablara de temas de rescate, y tampoco creo que Begoña fuera la persona para hablarlo, pero bueno. ¿Y cómo lo sabes? O sea, la mujer del presidente, si quieres chapucear, no es una vía de entrada para el delito de tráfico de influencias. El 428 y 429 del Código Penal se los inventó una persona que ese día se había pasado con el whisky dick. O sea, ¿pero de qué estamos hablando? No es la persona, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes que no es la persona? ¿Alguien dijo, por favor, de esto secreto absoluto? No lo sé, es una pregunta, inocente, porque no me entraría la falta de inocencia en la cabeza. Bueno, Carlos, a lo mejor sale de dudas cuando conozcamos el informe que está ultimando la UCO sobre los dispositivos incautados a todos los de la trama Koldo, incluido Víctor Daldama. A lo mejor lo que salga de ese informe... A lo mejor hay un móvil que entra en la cabeza, sí. A lo mejor ahí en ese móvil, esos móviles de Víctor Daldama, que creo que tenía varios, pues aparecen WhatsApp o correos electrónicos, y a lo mejor pues todas estas dudas que tenemos todos, incluido Leticia Laufer, pues se nos solventan a todos. Y en otros móviles también pueden aparecer cosas. Que puedan tener conexión. Que a lo mejor ya han aparecido y están en desiertos, ¿cómo era? En montañas lejanas. Y pisotones cercanos, mucho, sí. Sí. Bueno, yo, después de todo lo que hemos visto y después de la explicación, de todo lo que ha recibido en contratos, en ayudas, de las explicaciones que haya dado, la verdad que estoy por darle la razón a Pilar Alegría, sí, claramente. Este asunto es exactamente lo que parece. Esto no es una causa judicial. Esto es una causa política. Esto es una causa política, alentada por la derecha y por la ultraderecha, y que solo tiene un objetivo claro, que es atacar al presidente del Gobierno, atacar a su familia y, por supuesto, también erosionar a este Gobierno progresista. Yo es que de verdad, hay veces que me quedo hasta sin palabras. Yo no sé, Raúl, Miguel Ángel, ¿cuántas noticias? Solo nosotros, o sea, sin contar el resto, como lo multipliquemos por el resto de medios que están haciendo investigación de esto, ¿cuántas noticias podemos haber sacado con hechos, con documentos, que básicamente son todas relacionadas con Begoña? Voy a dejar fuera hasta el caso del hermano, solo relacionadas con el caso de Begoña. No sé, 200, 300, 400. Probablemente 200 las habremos publicado. O sea, es que es surrealista. Sin ninguna duda. Es surrealista, aquí estamos esperando, esta gente que dice que si el fango, que si el no fango, aquí estamos esperando que llegue la primera querella, la primera rectificación, la primera petición. Es muy importante, porque o sea, aquí estamos esperando. Lo que comentábamos, vamos a ver, tú puedes coger una noticia de esa suelta y decir, bueno, pues esto tiene una explicación normal, pero 200. O sea, 200 casualidades. Pero 200 todas con sus documentos, claro. Con sus contratos. Y 200 nosotros, que hay que reconocer que de otros medios que también están haciendo un trabajo muy bueno, no, y publicando mucho. O sea, en circulación pueden ser 800, 1000 noticias, todas con hechos. O sea, todos no son una bulos. cuestión declarativa, hechos. Todos son documentos, con que contratos, todos apuntan a lo que tú estabas diciendo, Raúl. Eran 4 recortes de prensa y 2 bulos. Y no, pero sobre todo lo que tú decías, Raúl. Todo fue, o sea, 800 noticias han sido una lluvia de casualidades que todas acaban en que Begoña Gómez hacía negocios. Y todo es joder, pues yo quiero uno de esos.com, Todas inventadas, todas son falsas. No. Y las cartas de recomendación rebautizadas por Sánchez como cartas de interés de Begoña Gómez. O sea, eso existe, esos documentos están incorporados en el... O sea, no nos pueden negar lo evidente, lo que tenemos en nuestras manos. Lo hacen todos los días, Miguel Ángel. Niegan lo evidente. Es surrealista, pero es así. La cuestión de fondo, en lo que ellos quieren decir, Pilar de Alegría, es que el presidente del Gobierno ha de tener, y su familia, patente de corso, y que exigir explicaciones, que es lo normal en cualquier democracia. Ya, como aquí ya las nociones de lo que es una democracia las estamos perdiendo, y especialmente con este gobierno, ya se percibe como una agresión al presidente y a su familia, porque ya se han situado ellos mismos por encima de la democracia. O sea, es la prueba palpable de que este señor en concreto y este gobierno no tiene ningún respeto por lo más elemental de una democracia, que es rendir cuentas y dar explicaciones a los ciudadanos hasta el último detalle, la última peseta que se decía antes, ahora el último céntimo de euro que se gasta de dinero público, hay que explicarlo. ¿Y cómo no va a haber que explicar cuando hay tal cantidad de aluvión de noticias y sospechas sobre la actividad de los familiares del presidente del Gobierno? ¿Cómo se puede decir que eso es atacar al Gobierno? Luego hay una cosa muy llamativa. Nosotros empezamos antes a sacar información sobre Begoña Gómez, antes de que incluso se trasladaran las denuncias por parte de la acusación popular, porque había cosas que eran obscenas, tanto en la contratación en la Complutense, como con los másters, como con la cátedra, como con los negocios que mantenía, con Marruecos, etcétera. Había cosas absolutamente obscenas. Después ya llegaron las denuncias y empezó todo el mundo efectivamente a sacar información
información. Pero hay una cosa que es muy llamativa. Desde el día 1 hasta ahora la versión del Partido Socialista ha sido exactamente la misma. O sea, no han pretendido ni tan siquiera tumbar uno solo de los argumentos, les ha dado olímpicamente lo mismo. No han aportado ni un solo contradato, de nada, de nada. O sea, porque la cosa es muy sencilla, oiga, este es el contrato de la empresa de Laufer, bueno, pues presente usted y diga, mira, se canceló, precisamente porque vimos que esto podía generar un problema ético y se canceló el contrato, ¿vale? Nos callamos la boca y se acabó. Ni un solo dato, ni un solo argumento distinto. Desde el día 1, lo mismo. Todo es mentira, todo es mentira, todo es mentira. Hombre, el efecto loro, aparte de resultar cansino, resulta un tanto revelador de la falta de argumentos. Todo es bulos, fango, todos somos fachas, o sea, son los mismos mantras que repite el gobierno, el llamado gobierno progresista. Si esto es progresismo, toda la información que estamos dando en este programa, eso es el progresismo, tener a la mujer del presidente del gobierno como una conseguidora de fondos, como ella misma se autodenominaba, eso es normal, tenemos que normalizar eso, pues obviamente no, la justicia tiene que hacer su trabajo y obviamente la Audiencia Provincial de Madrid esperamos que deje al juez Peinado hacer su labor. Me sumo. Bueno, vamos a ver todo el listado de gente que ha sido, estábamos hablándolo, ¿no? En este caso nos hemos centrado en Leticia Laufer, pero vamos a ver en el próximo bloque toda la lista de privilegiados y beneficiados. Se acercaban a Begoña y ¡paf!, salían de maravilla todos los negocios.